El proceso de reconocer la impermanencia de todas las formas y abrazar la esencia pura del momento presente nos conduce a una profunda liberación del espíritu y a una serena plenitud que trasciende la comprensión ordinaria. El Tao, en su infinita sabiduría, nos muestra que el verdadero apego reside en la ilusión de lo estático. ¿Cuántas veces cargamos con el peso invisible de ayeres que ya no existen, de identidades que nos definieron, pero que hoy solo son ecos distantes? Imagina tu espíritu como un río vasto y caudaloso, pero que insiste en aferrarse a las orillas que alguna vez lo contuvieron, negándose a fluir hacia el ancho mar. La naturaleza, en su constante danza, nos enseña que la vida es cambio perpetuo, un soltar y un renacer incesante. Sin embargo, nuestra mente humana a menudo se resiste a esta verdad elemental, anclándose en lo conocido, en lo que fue, impidiendo que lo nuevo florezca. En los próximos minutos, vamos a recorrer juntos el sendero milenario del Tao, desvelando cómo soltar esas anclas del pasado para que tu río interior pueda fluir con la ligereza y la gracia que le son inherentes. ¿Estás listo para liberar lo que te ata y descubrir la inmensa libertad de vivir en el ahora? ¿Te has detenido alguna vez a observar la quietud ilusoria de un estanque estancado? Sus aguas reflejan fielmente el cielo, pero su esencia es inmóvil, prisionera de sus propios límites. De manera similar, nosotros, al aferrarnos a identidades forjadas en el pasado, sean triunfos o heridas, logros o fracasos, creamos un estanque interior que nos impide fluir. Nos decimos, yo soy quien sufrió aquello, yo soy quien logró esto, yo soy quien falló en aquello. Estas son las rocas con las que edificamos muros alrededor de nuestro verdadero ser. Muros que nos aíslan en una soledad existencial profunda, lejos de la vastedad de nuestro potencial presente. La sabiduría ancestral del Tao nos invita a un despertar, a comprender que nuestra identidad no es una figura esculpida en piedra por el tiempo, sino la constante danza del instante que se manifiesta. Lao Tse, con la delicadeza del viento, nos susurraba que lo verdaderamente fuerte y perenne es lo que se adapta, lo que no se aferra. La rigidez se quiebra, la flexibilidad perdura. Al identificarnos exclusivamente con lo que fuimos, con roles, etiquetas o experiencias pretéritas, nos volvemos rígidos como el viejo tronco que se niega a doblarse con el viento y finalmente se rompe. Nos condenamos a revivir un guión ya escrito, sin espacio para la improvisación vital de la hora. Imagina a un viejo alfarero. Durante años, moldeó vasijas con manos expertas. Su vida era ese barro, esa rueda. Pero llegó el día en que sus manos ya no tenían la misma destreza, y el barro se le escapaba. Si se hubiera aferrado a la identidad de el alfarero perfecto de antaño, su corazón se habría llenado de amargura y su espíritu de frustración. Sin embargo, el alfarero sabio, tras observar su cuerpo y su mente, soltó esa identidad. Ya no era solo el alfarero. Ahora era el maestro que compartía su conocimiento con jóvenes aprendices, el jardinero que cuidaba sus flores con la misma devoción, el anciano que disfrutaba de la quietud del atardecer sin la necesidad de producir. Al soltar la identidad limitada de quién era, descubrió la plenitud de quién es en cada nuevo amanecer. La naturaleza nos ofrece espejos constantes de esta verdad. Observa el río que fluye. No se apega a las aguas que ya pasaron por un determinado recodo. Cada gota es nueva, fresca, siempre en movimiento. El río no se define por el tramo que recorrió ayer, ni por los obstáculos que superó, sino por su eterno fluir. Así también nosotros podemos cultivar esta percepción. ¿Qué historias del pasado sigues contándote que te limitan? ¿Qué heridas o glorias pasadas te impiden ver el horizonte ilimitado del presente? La mente tiende a crear
estos yoes pasados como un refugio o una prisión, dependiendo de la memoria. Pero cada vez que permitimos que una identidad pretérita domine nuestro ahora, estamos negando la posibilidad de nuestra propia evolución. Es como si un bambú joven se negara a crecer porque recuerda la forma de la semilla. ¿Cómo podría entonces alcanzar el cielo? La esencia del Tao nos enseña que el camino es continuo y que para avanzar debemos dejar ir lo que creemos ser para descubrir la infinita posibilidad de lo que podemos llegar a ser. Es un acto de profunda valentía soltar esas amarras, reconocer que el yo es un concepto mutable, una corriente, no una piedra inamovible. Al observar conscientemente estos apegos, sin juicio, abrimos la puerta a una comprensión más profunda, la de que la verdadera vida reside en la danza presente, libre de las cadenas de ayer. Esta observación inicial, este suave despertar, es el primer paso en el camino hacia la auténtica libertad. Al permitirnos ver estas limitaciones, preparamos el terreno para la siguiente etapa de comprensión, una que nos revelará cómo la disolución de estas viejas identidades es en realidad un portal a una unidad mayor. Una vez que hemos observado los confines de nuestras identidades pasadas, surge una comprensión más profunda, que al soltar esas rocas que cargamos, no nos volvemos nadie, sino que nos expandimos para ser todo. El desapego no es un vacío frío o una indiferencia, sino un portal hacia una experiencia de unidad con el todo, un eco del vasto Tao que resuena en cada partícula del universo. Al liberar lo que creíamos ser, descubrimos una identidad mucho más grande, una que se funde con el ritmo cósmico, libre de los límites autoimpuestos por la memoria y la expectativa. ¿Cómo es posible que al perder algo, ganemos tanto? Este es el delicioso paradoxo del Tao. Cuando el viajero se despoja de su pesada mochila, no se vuelve menos viajero. Al contrario, se vuelve más ligero, más ágil, más capaz de disfrutar el camino. La carga que soltamos no es nuestra esencia, sino la ilusión de que esas cargas nos definen. Piensa en la metáfora del agua. En el vaso es el agua del vaso. En el río es el agua del río. En el mar es el agua del mar. Pero su esencia, su naturaleza, es siempre agua, libre, adaptable, una con el entorno en el que se encuentra. Al soltar la forma de nuestra identidad, nos permitimos ser como el agua, capaces de adaptarnos y fluir, de ocupar el espacio de la hora sin resistencia. La identidad que fuimos es una forma. La unidad con el todo es la esencia, la sustancia. Cuando comprendemos estas facetas, algo se integra en ti. La experiencia de unidad con el todo es el estado natural de la existencia, velado únicamente por nuestras propias construcciones mentales. El pasado es como una nube pasajera. Si nos aferramos a ella, creemos que la nube es el cielo, limitando nuestra visión. Pero si la observamos pasar, vemos que el cielo es inmenso y eterno, no afectado por la forma efímera de la nube. Soltar el apego a nuestras identidades pasadas es permitir que esas nubes se disuelvan, revelando el cielo despejado de nuestro ser esencial. Ahora que hemos explorado el desapego desde múltiples ángulos, surge una pregunta natural. ¿Cómo podemos cultivar activamente esta disolución del ego sin perder nuestra individualidad sana, nuestra chispa única? Arquitectura fractal de la comprensión profunda. Pregunta. Temática. ¿Qué es realmente el yo que se aferra al pasado y qué ocurre cuando se disuelve? Metáfora. Analogía. Metáfora de flujo y espacial. Imagina tu yo pasado como un mapa viejo y descolorido de un territorio que ya ha cambiado. Intentas navegar el presente con rutas obsoletas, pero el verdadero camino no está en el mapa, sino en la corriente misma del río, en el movimiento constante de la vida.
Soltar el mapa no es perderse, es liberarse para explorar la tierra virgen del ahora con todos tus sentidos. Es pasar de ser una estatua inamovible a la danza del viento entre los árboles, presente en cada hoja que se mueve, en cada rama que se estira. Parábola ilustrativa. Se cuenta la historia de un monje taoísta que había pasado décadas en el templo estudiando y practicando. Se sentía muy orgulloso de su conocimiento y de su estatus. Un día, un anciano sabio visitó el templo y el monje, con su ego inflado, le preguntó: «Maestro, he dominado todos los textos. ¿Qué más me queda por aprender?». El anciano sonrió y le pidió que le sirviera té. Mientras el monje llenaba la taza del anciano, este no paraba de decir: «Sigue vertiendo, sigue vertiendo». La taza se desbordó y el té se derramó por la mesa. El monje, perplejo, dijo: «Maestro, la taza está llena, ya no cabe más». El anciano, con una mirada profunda, respondió: «Así es tu mente, joven monje. Está tan llena de tus ideas y de lo que crees que ya sabes de ti mismo, de tu pasado y tus logros, que no hay espacio para nada nuevo. ¿Cómo puedes ver la unidad del Tao si tu taza está siempre llena de tu propio yo?». El monje comprendió que para realmente aprender y experimentar la vasta unidad, debía primero vaciar su taza, soltar su apego a la identidad de el monje que ya lo sabía todo. Aplicación. Práctica. En nuestro día a día, esto se traduce en reconocer esos momentos en que nos definimos por lo que éramos o hicimos. Cuando te encuentres reviviendo una vieja historia de ti mismo, pregúntate: ¿es esta historia la totalidad de quién soy ahora? ¿O es solo una faceta de un pasado que ya no existe? La práctica es respirar profundamente y soltar esa narrativa, abriendo espacio para la quietud y la verdad del momento presente. Es como la metáfora de las estaciones, ciclos. La primavera no se aferra al invierno. El verano no se lamenta por la primavera. Cada estación abraza su ser plenamente y, al hacerlo, contribuye a la continuidad y unidad del ciclo completo. Pregunta reflexiva. Si soltar el yo del pasado nos permite ser como el agua que cambia de forma, fluyendo sin resistencia en cada recipiente de la vida, ¿qué nuevas formas de existencia podríamos descubrir si nos liberamos de la carga eléctrica de nuestras viejas identidades y del peso físico de nuestras narrativas pasadas? Transición. Esta profunda comprensión nos abre el camino a una práctica más activa, a un cómo suave y natural para disolver esos velos del ego sin perder nuestra esencia vital. Ahora, con la claridad de haber observado y comprendido la naturaleza ilusoria del apego a nuestras identidades pasadas, nos adentramos en la práctica. Esta no es una lista de tareas que debamos cumplir con esfuerzo, sino una invitación suave y constante a alinear nuestra vida con el flujo natural del Tao. La disolución del ego no implica perder nuestra individualidad o nuestra chispa única, sino más bien liberarla de las capas de expectativas y definiciones pasadas, permitiendo que brille con una autenticidad renovada. Es como pulir una gema. No la transformamos, sino que revelamos su brillo intrínseco. No se trata de imponer nuevas reglas, sino de cultivar una percepción más sutil, una danza interna. Metáfora de completud, el cielo despejado. Imagina tu mente como el cielo. A menudo está lleno de nubes, pensamientos del pasado, preocupaciones del futuro, autoimágenes limitantes. La práctica no es luchar contra las nubes para que desaparezcan, sino recordar que detrás de ellas el cielo siempre está vasto, azul e inalterable. El vacío de nubes no es una carencia, sino una plenitud. La belleza de la simplicidad de un cielo despejado es la verdad fundamental de tu ser. Así como el cielo no necesita aferrarse a las nubes para ser completo, tú tampoco necesitas aferrarte
a tus viejas identidades para ser tú mismo. Prácticas para disolver el ego sin perder la individualidad saludable. 1. Observación sin juicio. Cada vez que un pensamiento sobre quién fuiste o quién deberías ser surja, simplemente obsérvalo. No lo critiques, no te aferres a él. Permite que sea como una hoja que cae suavemente de un árbol en otoño. Observa su caída sin resistencia, sin la necesidad de retenerla. Esta simple observación disuelve su poder sobre ti. 2. La pregunta de la hora. Cuando te veas anclado en una emoción o recuerdo del pasado, hazte la pregunta: ¿qué está sucediendo ahora mismo en mi cuerpo, en mi respiración, en mi entorno? Lleva tu atención a tus sentidos, siente el suelo bajo tus pies, escucha los sonidos a tu alrededor, percibe el aire. Este simple acto te ancla en el presente y debilita la narrativa del pasado. 3. Acción. Consciente, no apego al resultado. El Wu Wei, la acción sin esfuerzo, no significa inactividad, sino actuar desde la alineación con el flujo natural, sin aferrarse rígidamente al resultado esperado. Si estás trabajando en un proyecto, hazlo con dedicación, pero sin apegarte excesivamente al éxito o fracaso según tus viejas definiciones. El placer está en el hacer, en la danza del momento, no en la medalla. 4. Ritual de soltar al final del día. Antes de dormir, visualiza todas las identidades, roles, preocupaciones o historias que te has contado durante el día. Imagina que las colocas en un pequeño barco de papel y lo sueltas suavemente en un río oscuro. Observa cómo el barco se aleja, llevando consigo todo lo que ya no te sirve. Esto no es olvidar, sino liberar la energía de lo pretérito. Última parábola. Síntese. El viejo árbol y las estaciones. Había un viejo árbol en la orilla de un río, cuyas ramas eran tan antiguas que recordaban cada primavera y cada invierno. Por muchos años el árbol se resistía a soltar sus hojas en otoño, temiendo el vacío del invierno. Sus ramas se aferraban, secas y quebradizas, hasta que el viento las arrancaba con violencia, dejándole heridas. Pero un año, el viejo árbol decidió simplemente observar. Sintió cómo la savia se retiraba, cómo el verde se volvía dorado y rojo. Con una profunda respiración, el árbol permitió que sus hojas se desprendieran, una a una, sin lucha, sin miedo. Cayó en un sueño invernal de profundo desapego. Y cuando la primavera regresó, sus brotes fueron más fuertes, sus hojas más verdes, su conexión con la tierra más profunda. No perdió su esencia de árbol, al contrario, se renovó, disolviendo la vieja forma para abrazar una vitalidad más profunda y una individualidad más sana. Puede que al principio esta práctica parezca difícil o que la mente se resista a soltar esas viejas máscaras. Es natural. Recuerda que la oruga no se convierte en mariposa de la noche a la mañana, pero cada filamento que teje su capullo es un acto de confianza en el proceso. A medida que practiques, poco a poco, sentirás una ligereza, una libertad que no depende de lo que fuiste o lo que harás, sino de lo que simplemente eres en este instante. El beneficio central de esta liberación es la serenidad que surge al reconocer que ya estás completo, sin necesidad de las identidades pasadas. Piensa, sinceramente, ¿cuál es esa única historia del pasado, ese único yo que te cuentas, que sabes en lo más profundo de tu ser, que te está impidiendo vivir la plenitud que anhelas? Ahora, atrévete a desvelar esa verdad incómoda en un comentario. ¿Es el yo que fue traicionado, el yo que fracasó, o el yo que alguna vez tuvo todo? No hay juicio, solo la cruda honestidad que te liberará. Hemos recorrido juntos el camino de la observación y la comprensión, y hemos plantado las semillas de la práctica. Ahora, la senda se despliega en una integración continua, donde soltar el pasado y vivir el ahora
se convierte en la respiración misma de tu existencia. La sensación de pertenencia cósmica y libertad, más allá de los conceptos, no es un destino al que se llega y se estaciona, sino un proceso, un baile constante con el Tao. Es el fluir perpetuo de un río que jamás es el mismo, pero que siempre es río, una melodía que nunca se repite, pero que siempre es música. Cuando te permites ser como el río, sin aferrarte a las aguas pasadas ni temer las aguas futuras, el presente se revela como la única realidad. Las identidades que soltaste no desaparecen de tu historia, sino que se integran como afluentes en tu vasto caudal, enriqueciéndolo sin detenerlo. Es la sabiduría de la marea que siempre regresa, pero nunca exactamente igual. La luna que mengua y crece, pero siempre es la luna. Esta comprensión te libera de la búsqueda incesante y te ancla en la profunda paz de saber que ya estás donde debes estar, siendo quien debes ser. Al vivir en esta armonía, la separación entre tu yo y el universo se desvanece. Comprendes que eres una manifestación única del Tao, un copo de nieve que contiene la esencia de toda la tormenta, una gota que es inseparable del océano. Esta es la libertad más profunda, la de reconocer que tu esencia no puede ser definida, limitada ni perdida. Te unes al gran concierto de la existencia, no como un oyente, sino como una nota vital, una melodía que se entrelaza con el todo. Tu pasado deja de ser una cadena para convertirse en el humus fértil que nutre tu presente, y tu futuro, una extensión natural de tu fluir constante. Es la quietud del centro del torbellino, la serenidad que reside en el corazón del cambio. En cada respiro tienes la oportunidad de elegir el ahora. En cada desafío, la invitación a soltar el control y confiar en la sabiduría del universo. La pertenencia cósmica no se gana, se descubre al vaciar el recipiente de lo que creíamos necesario. La libertad, más allá de los conceptos, es la experiencia de simplemente ser, sin etiquetas, sin expectativas, sin el peso de lo que fue o lo que será. Es la ligereza del bambú que se dobla con el viento y no se quiebra, la firmeza de la montaña que se mantiene inamovible mientras las estaciones danzan a su alrededor. Este camino no termina, se expande. Es una invitación a una vida de descubrimiento perpetuo, de renovación constante, que encuentres en el fluir del Tao la serenidad que ya habita en tu centro. Que cada amanecer sea una nueva oportunidad para soltar un poco más, para respirar un poco más, para ser un poco más plenamente en el vasto e ininterrumpido ahora. Tu viaje es un testimonio vivo de la sabiduría ancestral, una luz en el camino para aquellos que buscan la misma liberación. Hemos navegado por las profundidades de la existencia, reconociendo que el pasado, al igual que las aguas de un río, ya ha fluido. El apego a identidades forjadas en lo pretérito es el ancla que nos impide zarpar hacia la inmensidad del ahora. Hemos comprendido que la verdadera liberación no es olvidar, sino soltar, permitir que esas historias se disuelvan en el vasto mar del presente, abriendo un portal hacia una profunda unidad con el todo. La práctica no busca eliminar tu individualidad, sino purificarla, despojándola de las capas que te impiden brillar con tu luz más auténtica. Es un viaje de desapego consciente, de retorno a la simplicidad esencial de tu ser, donde cada momento es una nueva oportunidad para florecer. Recuerda que la vida es como el cielo, las nubes, tus pensamientos, tus viejas identidades, vienen y van, pero el cielo, tu conciencia esencial, permanece inmutable, vasto y lleno de luz. No te aferres a la forma de las nubes. Observa cómo pasan y regresa a la inmensidad que siempre está ahí. El Tao no te exige que cambies quién eres, sino que recuerdes quién ya eres en tu estado más puro, antes de que el tiempo y las experiencias
comenzarán a tallar las ilusiones de tu yo. La serenidad que buscas no está en conquistar el futuro o reescribir el pasado, sino en la rendición gozosa al flujo perfecto de este instante. Permítete ser como la brisa que no se aferra a ningún lugar, libre para tocar cada hoja, para acariciar cada rostro, para estar completamente presente en cada uno de sus movimientos. Que tu camino sea de ligereza y aceptación, un reflejo de la infinita sabiduría que habita en el corazón de todo lo que es. El tiempo, esa ilusión que nos encadena al fue y al será, te ofrece ahora la oportunidad más genuina, la de despertar. No pospongas un instante más la vida que anhelas, esa vida de ligereza, paz y conexión profunda. Si sientes el llamado en tu espíritu, si tus entrañas vibran con esta verdad milenaria, entonces la acción es el puente entre el deseo y la realidad. No dejes que la voz de la postergación te robe esta liberación. Esta es tu última oportunidad. ¿Vas a seguir cargando con el peso muerto del pasado? ¿O vas a dar el salto de fe hacia la libertad de la hora? Es ahora o nunca. Comenta a continuación una sola palabra que represente la mayor carga que estás dispuesto a soltar hoy para vivir en el presente. Tu palabra no es solo un comentario, es un juramento, un manifiesto de tu despertar. La inacción es una derrota personal. Demuestra al universo tu compromiso. ¿Qué liberará tu alma ahora?